Cuando los pueblos se desesperan por el hambre y la violencia y tratan de huir, y Miami, que es el faro de libertad, es la meta de muchos, hay que ponerle mucha atención. Y este es el caso de Haití, una nación fallida, pero que en las últimas semanas se ha quedado sin gobierno y a merced de las gangas armadas. El Instituto Interamericano para la Democracia ha creado el Grupo de Trabajo de Haití para analizar la situación y ofrecer opciones a los gobiernos. El doctor Ricardo Israel, abogado, experto en relaciones exteriores, ciencias políticas, ex candidato presidencial en Chile, es quien dirige este grupo de estudio y está hoy con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Tal vez usted nos puede ayudar a comprender a Haití, porque en este momento yo creo que es la única nación en el planeta que no tiene un gobierno. Bueno, hay gobiernos de golpe de Estado, sí, hay gobiernos ilegítimos, hay desastres, pero esto es una cosa híbrida que no se sabe quién manda en ese país. Así es, después del asesinato en su propia casa del presidente, es una situación muy anómala y preocupante. Además, todo lo que usted ha descrito también se agrega a otra situación. Da la impresión que con todo lo que está pasando en el mundo y después de la pandemia hay una especie de abandono o quizás cansancio con la situación de Haití. Si usted recuerda, a pesar que fue la primera república de la región, en 1800, antes que la independencia del resto de América Latina y del Caribe, y hecha en contra del imperio napoleónico por descendientes de esclavos, de afroamericanos. Tiene una serie de situaciones en las cuales fue la primera. Pero ¿qué nota uno hoy día? Que hay una situación anómala, hay una persona que asumió pero no ha sido legitimado por ninguna elección. ¿Por nadie? Y hay un tema de seguridad. Me da la impresión que a veces Haití es como una especie de laboratorio de lo que podría pasar en el mundo si los peores pronósticos de la crisis medioambiental se concretan. Hay una situación permanente de gente que quiere emigrar del país. Hay una situación además de seguridad muy, muy mala. Como usted dice, está controlado por las gangas. Uno de los problemas principales, a mi juicio, que han dejado algunas ocupaciones es la falta de un ejército. El ejército estaba vinculado al régimen de Duvalier, pero siempre se necesita para mantener. Hay una gran división interna y lo que es más llamativo es el fracaso no solo de los haitianos, sino también de la comunidad internacional. Si usted se fija, han habido fundaciones, han habido muchas organizaciones. La Fundación Clinton, don Ricardo, que $1.000 millones, no se sabe dónde lo invirtieron, dónde está. Un ex primer ministro, a propósito de este proyecto, me decía que cuando él fue primer ministro nunca supo cuánto del dinero que se recaudaba para Haití llegaba a Haití y en qué proyectos. Pero fíjese, muchas veces... Bueno, déjame decirle algo, y esto es para interés de los televidentes locales que viven en Miami. Cuando yo estaba en la alcaldía, porque Miami es ciudad hermana con Puerto Príncipe, el alcalde de Chicago, a través de nosotros, nos mandó dos unidades de rescue, que nosotros la mandamos, Richard Daley, el hijo, Haití. La mandamos a Haití por barco. Meses después, la alcaldesa de Puerto Príncipe vino a mi oficina aquí y yo le dije, ¿y qué les pareció? Sabemos que ya llegaron allá las unidades de rescate. Y dice, yo no sé de qué me está hablando. Sí. Desaparecieron. Desaparecieron, sí. Y después la encontraron porque la habían vendido en República Dominicana. Mire, si ese es un problema de mucha de la ayuda al territorio, al desarrollo, el problema de la corrupción. Y es una corrupción que existe en los países subdesarrollados, pero también en los países desarrollados. Mire la propia experiencia de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, claro, donde al final nunca se sabe dónde quedó el dinero y en manos de quién. Pero fíjese, a propósito de la intervención americana, hay mucho acento en eso, pero otras intervenciones no les ha ido mejor. La última hubo un gran aporte de latinoamericanos. ¿Por qué? Las Naciones Unidas decidió hacer una intervención por un quiebre de la seguridad y llegaron fundamentalmente encabezados por brasileños y chilenos. Claro. Tuvieron 13 años.
Claro. Al final eran batallones olvidados porque nadie se preocupaba de ellos. Incluso llegó aporte internacional hasta de Jordania y Malaya y dejaron, entre otras cosas, un brote de cólera. Pero ¿qué ocurre? Lo llamativo es que se van 13 años después y lo que informan es muy parecido a lo que habían informado los norteamericanos que estuvieron ahí 19 años. Entonces hay un fracaso generalizado. ¿Y qué queremos hacer en esta oportunidad? Bueno, ¿qué se puede hacer en Haití? Queremos centrarnos en dos cosas. Simplemente una propuesta que no repita una famosa frase de Einstein, que para él la definición de locura era hacer exactamente lo mismo que había fracasado una y otra vez. Claro, eso es no locura. repetir lo que se ha hecho, tratar de ver otras fórmulas con la comunidad nacional y con la comunidad internacional que partan que constaten todo este ¿Y fracaso. qué es el acuerdo de Montana? ¿Qué ha ocurrido? Ellos están terriblemente divididos. De partida, después que murió el presidente, se enfrentaron dos figuras políticas. Una que es el actual primer ministro que había sido designado y otro ministro, el de Relaciones Exteriores, que adujo que el presidente había cambiado de opinión. Estados Unidos, o mejor dicho, el Departamento de Estado, apoyó a la actual... Y él enfrenta a la oposición de una serie de grupos. Ya hay más de 11 propuestas y el más potente es Montana por el nombre del hotel donde se reunieron. Son más de 300 organizaciones que dicen que no es el momento de hacer elecciones porque repetiría fraude del pasado y tendría este problema. Lo que nosotros queremos hacer es consultarle a todos los sectores de Haití, incluyendo el exilio, pero no meternos, porque no nos corresponde la disputa interna. Centrarnos en una propuesta para el corto plazo y otra para el largo plazo, que sería presentado en una conferencia, realizarla por supuesto no acá, sino en Washington para tener la mayor participación posible de los que deciden la política. Entre otros problemas, aducen los haitianos, está hoy día Estados Unidos, que en forma muy comprensible no quiere meterse en este lío, así que más que actuar la Casa Blanca directamente, está actuando a través del Departamento de Estado. Pero el Departamento de Estado también está dividido, porque un ex representante para Haití se ha disgustado con sus empleadores y está atacando a y hoy Biden. día ataca al propio presidente. Pero, doctor, ese rollo Sí. lo que va a provocar es un baño de sangre. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay que enfrentar decisiones como si hay que restablecer el ejército, cómo se hace viable el país. Quizás el país, y yo estoy pensando en voz alta, debiera asegurarle para evitar la salida algún tipo de ingreso y seguridad a empresas que quieran invertir en un país que tiene una serie de minerales. Sí. En Aguadilla, en Puerto Rico, la patrulla fronteriza ya ha capturado más de 600 haitianos que están entrando. Mire cómo y están. los que se han ahogado aquí. Mire cómo están en la frontera sur y se han agregado otras situaciones para el Departamento de Estado. Por ejemplo, a propósito de Chile, el país de donde yo vengo, están revisando un acuerdo especial que tienen para las visas de chilenos. ¿Por qué? Porque han descubierto... Sí, porque Chile tiene visa waiver. Sí, tiene algo muy propio, pero aparentemente han descubierto que hay abusos de gente que ha ido, ha obtenido los documentos chilenos y se ha presentado en la frontera sur. Yo creo que todo pasa por reinteresar a la comunidad internacional, pero no puede ser sobre la base de lo ya tratado. Por ejemplo, en estos mismos días se intenta, en condiciones de pandemia y con problemas económicos en Estados Unidos y en muchos países, que son siempre los mismos donantes, se intenta una nueva reunión de donantes y probablemente se repetir lo del pasado. Están pidiendo $1.000 millones Sí, pero se va a para el repetir de lo terremoto pasado. del año 2010. Se va a repetir de lo pasado, que mucho dinero no se sabe de dónde llega, no saben las propias autoridades haitianas, y lo que es peor, que en muchos países que se comprometen ante la presión de los medios de comunicación y después no cumplen. Ustedes se van a enterar del informe final que este grupo de trabajo va a presentar en Washington. Yo tengo el honor de pertenecer a ese instituto también. De y presidirlo. el doctor Israel nos va a ayudar a entender mucho. Y después le vamos a pedir que nos ayude a entender el rollo de Chile, que ese ya sí es mucho más complicado de entender.
Gracias al doctor Ricardo Israel, es candidato presidencial, profesor, autor. Enseguida regresamos.